querramos, estamos rodeados de algo espiritual que está pasando. Y lo que pasa espiritualmente es una guerra. Cuando nosotros nos disponemos a adorar a Dios, a nuestro Creador, se produce en el ambiente espiritual una guerra. Esta guerra está en todo momento. Los adversarios quieren impedir que nosotros adoremos a Dios con nuestra vida, que le cantemos alabanzas, que estemos en libertad, que entendamos que Dios nos dio libertad a través de la cruz, demostrada, o su amor demostrado a través de esa cruz. Y Dios nos quiso hacer libres en ese momento. Y nosotros nos tenemos que enterar de que Dios nos quiso librar y de que somos libres en el nombre de Jesús. La Biblia nos dice que todo aquel que invoca el nombre de Jesús es búsquelo. Tarea para su hogar. Saben que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir esta libertad que Dios nos dio. Es nuestra obligación. Así como cuando vivimos en un hogar natural, podemos vivir bajo las reglas de nuestros padres y sujetos en esas reglas vivimos una libertad condicionada. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Y la condición que pone Dios es no peques, o no peques más. Acércate más a mí. Esa es la condición de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo posible para cumplirla. Aunque Dios sabe que no somos perfectos. Que solamente Él es perfecto. Y que podemos errar, podemos tropezar y podemos caer, pero Dios es amor. Y en su amor está la misericordia. Y la misericordia es la que nos ayuda todos los días a levantarnos, a ponernos en pie, a poder volvernos al camino de Dios, a esa relación que tenemos con Dios o que tuvimos con Dios. Por eso, Dios, en su sabiduría inmensa, nos dejó escrito en la Biblia que todos los días Él renueva su misericordia para con nosotros. Aprovechemos eso. Aprovechemos que cada amanecer, cada vez que nosotros abrimos los ojos, es una oportunidad de volvernos a Dios. De volver a relacionarnos con Dios, de estar cerca, de tener comunión. Y eso afecta toda nuestra vida. Porque lo espiritual nos rodea. Siempre. Y todo lo que nosotros declaramos espiritualmente nos afecta naturalmente en nuestras relaciones humanas. Aunque muchos no lo puedan entender, es una realidad. Cuando vos te levantás mal, actúas mal. ¿A cuántos les ha pasado? ¿A cuántos nos ha pasado de levantarnos alunados? ¿Sí? ¿A cuántos? ¿Y cuántos queremos afectar a otros? Así como la luna afecta a las mareas, nosotros cuando nos levantamos de esa manera, afectamos a otros. Pero no es algo natural, es algo espiritual. Entonces, si nosotros estamos unidos espiritualmente a Dios, al Espíritu de Dios, muy difícilmente pase eso. Esto no es el devocional. Esto es algo que nosotros tenemos que romper. ¿Con qué? Con nuestra entrega. Si nosotros nos entregamos a Dios, nos entregamos a su poder, a su soberanía y lo adoramos. Por más que haya oposición, lo adoramos. Por más que tengamos circunstancias difíciles, lo adoramos. Las barreras se rompen. Los muros se caen. Y la victoria
está a nuestro alcance. Es un consejo que te doy, es un consejo que me doy a mí mismo, del poder romper barreras y poder acercarme cada día más a Dios para estar cada vez más dentro de su reino, más cercano a su puerta. ¿Amén? Bueno, ¿y cuántos saben que Dios tiene una promesa para la familia? Amén. Gloria a Dios, porque Él nos ha prometido que vamos a vivir en familia. Y en nuestra familia vamos a vivir bien, vamos a vivir unidos, porque es su familia. Abrí tu Biblia, vamos a leer Josué. ¿Cuántos conocen el libro de Josué? Vamos a leer en el capítulo 24, ya casi terminando el libro de Josué, el último capítulo del libro. Acá Josué se está despidiendo. Sabe que ya no tiene muchos días, que sus días se agotaron. Pero Josué pudo ver en el pueblo de Dios algo de lo que siempre hablamos. Una dualidad espiritual. Pudo ver que el pueblo de Dios no se entregaba plenamente a su creador, a su rey, a su soberano, que podía vivir buscando y adorando otros dioses. Y fíjese qué interesante lo que dice acá Josué. Leamos el versículo 14 y el 15. El versículo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con gratitud y en verdad, y con integridad, y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Saben que acá el pueblo era cercano en tiempo a aquello que había hecho Dios, de librarlos de la esclavitud de Egipto y del desierto, y de pasar tiempo en ese lugar. Y Josué le recordaba lo que Dios había hecho, las cosas que Dios había hecho por su pueblo. Quería que su pueblo, el pueblo de Israel, tuviera presente las maravillas que Dios había hecho, para que no se volvieran a esos dioses que habían dejado atrás, a esa vida que habían dejado atrás en Egipto, que no la anhelaran, que anhelaran la libertad que Dios les había dado, que pudieran vivir en esa libertad. Vamos al versículo 15. Dice: y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo de Israel habitaba en una tierra que Dios le había concedido. Si ustedes leen el capítulo, Dios les dice: ustedes están viviendo en un lugar que no hicieron, están comiendo de una siembra que no sembraron, están viviendo en edificios que no construyeron, pero todo eso lo hice yo por ustedes. Y Dios les reclamaba que sean genuinos, que sean sinceros, que lo adoren solo a Él, que no buscaran otras salidas, que siempre pudieran acudir a Él en la necesidad.
en el momento de angustia, tener la confianza y la fe puesta en Él. Pero miren, para que el pueblo de Israel, o mejor dicho, para que la declaración de Josué sea efectiva, él no lo tuvo que ver desde arriba, no tuvo que ver como algo que le pasaba a otro, sino que él se tuvo que involucrar y de hecho, en su declaración, primero está él. Yo y mi casa. Todos nosotros que seguimos a Dios necesitamos involucrarnos en la empresa de Dios, en el reino de Dios. No podemos ser ajenos a la voluntad, al propósito, al proyecto de Dios, primeramente para con nosotros, para nuestra vida. Si nosotros desconocemos eso, ¿qué le podemos dar a otro? ¿Qué le podemos decir a otros de lo que Dios hace y quiere hacer? ¿Cómo podríamos afirmar que Dios hace maravillas si no lo conocemos, si no tenemos intimidad, si no lo vivimos? Tenemos que estar relacionados, íntimamente relacionados con Dios. No una relación superficial, como decían las chicas, de venir y cantar y alabar, y me fui a casa y me olvidé, hasta el domingo que viene, hasta el sábado próximo. De tener intimidad en nuestro hogar con nuestro Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Como José recomendaba, primero yo. No le podemos exigir a otros algo que nosotros no hacemos. No le podemos inculcar a otros algo que nosotros no hacemos. Si nosotros en casa no leemos la Biblia, ¿cómo le podemos decir a nuestros hijos que lean la Biblia? Si nosotros no oramos ni por la comida, ¿cómo le podemos enseñar a nuestros hijos que oren? Nuestros hábitos tienen que cambiar, que modificarse. Pero no en autoritarismo, sino en la autoridad que da el Espíritu. ¿Saben que otra de las cosas que hizo Josué fue declarar que su casa iba a servir a Dios? Y esto lo podemos leer a la ligera como algo que se le escapó a Josué o que quiso hacer, o podemos pensar que este hombre era un impulsivo, que era un autoritario y involucró a su familia sin consultarle, pero si leemos la historia nos vamos a dar cuenta de que no. Que Josué conocía a su familia. Josué se relacionaba con su familia. Conocía la intimidad de su casa. Nosotros, ninguno de nosotros, podemos entablar una relación íntima con nadie sin conocerlo. Con nadie. Es nuestra obligación, como hijos de Dios, conocer a nuestra familia. Dedicarle tiempo. Pasar tiempo de oración, de búsqueda, de enseñanza con nuestra familia. Primero con nuestra familia. Pero eso no es todo, ¿eh? No es todo Biblia. No es todo enseñanza. También tiene que haber ratos de esparcimiento, ratos de juego. Tenemos que vivir en familia. Aprender a vivir en familia. Venir al culto no es relación con Dios. Venir todos los días al culto no es relación con Dios, es religiosidad. Y Dios lo aborrece. Nosotros tenemos que aprender a vivir en familia. Y no hay nada mejor que preguntarle al que diseñó la familia, ¿cómo tenemos que vivir en familia? Josué hizo esta declaración conociendo a sus hijos, que sus hijos eran obedientes, pero no solo eso, sino que amaban a Dios.
Josué declaró esto de su familia porque su esposa lo amaba, pero también lo amaba a Dios. Y si ustedes no saben, él era el sacerdote de su casa, como cada uno de nosotros varones, como cada una de ustedes mujeres solas en Cristo. Es nuestra obligación. Tenemos que dar a conocer a este Dios. A este Dios que venimos a adorar, que venimos a exaltar. Pero no solo por nosotros, no solo por Dios, sino para cuidar y guardar de cada uno de nuestros hijos. Para que aprendan a vivir. Nosotros queremos una sociedad que esté libre de acechanzas, que esté libre de problemas, que esté libre de inseguridad. Pero ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Muchas veces dejamos que otros enseñen. Tenemos que aprender a vivir bajo las reglas, las normas que Dios estableció. Podemos hacerlo, tenemos tiempo. Mientras Dios lo permita, tenemos tiempo. Pero no hay que desaprovechar el tiempo que Dios nos da. Dios quiere que podamos ser un pueblo que lo conozca. Un pueblo que lo adore solo a Él. Un pueblo que le sirva solo a Él. Nosotros somos hijos. Hijos de Dios. Acuérdense que Dios no tiene nietos. Nuestros hijos tienen que ser hijos de Dios. Por eso es mi casa y yo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si no tenemos cómo enseñarle, nuestras actitudes hablan de otra cosa, no vamos a enseñar nada. Van a seguir criándose bajo el gobierno del mundo. Si no ven a Dios en tu vida, van a ver al mundo. Y van a seguir al mundo, porque el mundo está en su casa. Vuélvanse a mí de todo corazón, dice el Señor. Vuélvanse a mí. Volvámonos a Dios. Dios le dio dos opciones al pueblo. Busquen, vivan, anden conforme a lo que dice el mundo, lo que dice los dioses de esta tierra en la que habitan, o los dioses que dejaron atrás. O búsquenme a mí y vivan. Dios no nos pide, no nos obliga a seguirlo. Es nuestra decisión. Le voy a pedir a los chicos, a todos, que por favor vamos a hacer algo que está en mi corazón ahora, que bajen, que cada uno se ponga al lado de sus hijos. Vamos a orar por nuestros hijos. Los que no tienen los hijos acá, están en sus corazones. Pero este es el tiempo. Saben que, como decíamos, nosotros vivimos en una guerra. Hay una guerra ocurriendo en este preciso instante alrededor de nosotros. Hay una guerra espiritual que se desató en contra de las familias. ¿Para qué? Para que las familias no conozcan a Dios, no vivan conforme a la voluntad de Dios. Pero nosotros, ahora que nos dimos cuenta que esta guerra ya se había desatado y hay muchas batallas que se perdieron, tenemos la oportunidad de que no solamente acá entre nosotros,
sino en todos los que escuchen este mensaje que se está grabando. Y en todos los que espiritualmente reciban lo que estamos por hacer, esta guerra se empiece a revertir. Porque con nosotros pelea el poderoso gigante, el Dios de Israel, el que nunca conoció derrota. Y nosotros corremos con una ventaja, que Él pelea por nosotros. Así que te pido que ahora pongas las manos sobre tus hijos y los bendigas. Y nosotros vamos a orar.